Hola, somos Francisco Navarro, Alejandro Pérez y Carlos Ortiz y somos alumnos de primero del grado superior de Eficiencia Energética y Ahorro de Energía. Y hoy os vamos a hablar sobre un estudio que hemos realizado sobre la energía de concentración fotovoltaica. Vamos a hacer un breve resumen ya que es un trabajo bastante extenso y aquí os dejo el índice más o menos para que lo podáis ver. Vamos a hablar un poquito de la definición, de los tipos que hay, los componentes, cómo se utiliza, para qué sirve, inversores, dispersores, ventajas, desventajas y la conclusión que hemos sacado. Lo primero, la energía solar fotovoltaica de concentración, también conocida como CPV, del inglés Concentrated Photovoltaics, es un tipo de energía solar fotovoltaica que consiste en utilizar un sistema óptico, es decir, más barato, que concentra la luz solar en un área mucho menor de célula solar, que es más cara. Esto se puede conseguir utilizando diferentes tipos de lentes o espejos y generalmente con un seguimiento de la posición del sol en uno o dos ejes para enfocar permanentemente la luz concentrada en la célula. En comparación con las tecnologías convencionales, estos sistemas de CPV permiten que nos ahorremos costes en las células solares, ya que son mucho más caras, dado que en un área de material fotovoltaico es requerido, es decir, que sería necesario. La tecnología fotovoltaica de concentración puede hacer uso de unas células fotovoltaicas de multiunión, que en este caso son más caras pero mucho más eficientes. También la tecnología de concentración fotovoltaica tiene la competencia con las centrales solares térmicas. La primera transforma la luz solar en electricidad, mientras que las centrales solares convierten la luz en calor y posteriormente a electricidad. La energía solar térmica es mucho más común que la de concentración fotovoltaica, pero a veces nos encontramos ocasiones en las que ambas tecnologías están combinadas. Además, comparados con paneles solares sin concentración, los CPV son mucho más ventajosos porque el colector solar ocupa mucho menos espacio y entonces son especialmente indicados para colocarlos en tejados. Os dejamos aquí también vídeos explicativos en los que la empresa hace un taller y monta un panel fotovoltaico de concentración para luego llevarlos al campo. Los tipos de energía fotovoltaica de concentración se clasifican según la cantidad de sol que puedan coger medida en soles. Energía fotovoltaica de baja concentración, LCPV, son sistemas con una concentración de 2 a 100 soles. Por razones económicas se utilizan normalmente células de silicio convencionales o modificadas, y en estas concentraciones el flujo de calor es lo suficiente bajo para que las células no necesiten ser refrigeradas. Los sistemas de baja concentración suelen tener un simple reflector de esfuerzo que puede incrementar la producción eléctrica solar en más del 30% de los sistemas fotovoltaicos no concentrados. El silicio actúa como fuente de fotoelectrones y proporciona el campo eléctrico para separar las cargas y crear una corriente. En la superficie de la celda dirigida hacia el sol, la más alta radiación solar incidente promedió el 1000 vatios por metro cuadrado. Aquí una foto de una célula LCPV con lentes de cristal. La energía fotovoltaica de media concentración son sistemas con una concentración de 100 a 300 soles. Los sistemas CPV requieren de dos ejes de seguimiento solar y la ventilación o enfriamiento, lo que los hace más complejos. Ahora, la energía fotovoltaica de alta concentración, HCPV, se utiliza en concentrador solar de intensidad de 100 soles o más. Estas células se utilizan con lentes o espejos y sistemas de rastreo para enfocar un área grande de luz solar en un pequeño haz. La luz entonces se concentra en una superficie fotovoltaica. Las células solares necesitan disipadores de calor de alta capacidad para evitar la destrucción térmica y además para gestionar las pérdidas de rendimiento y que la vida útil estén relacionados con la temperatura. Para mejorar el diseño de refrigeración concentrados, el disipador de calor debe ser pasivo. De lo contrario, la potencia requerida para la refrigeración activa reducirá en general la eficiencia de conversión y la economía. Para las células solares multiunión se favorecen en la actualidad ya que son más eficientes y tienen un coeficiente de temperatura más bajo. Aquí tenemos la célula HCPV, que es un 10×10 milímetros. Ahora vamos a pasar a los componentes de una instalación de concentración fotovoltaica, CPV. Concentradores de la radiación solar. El concentrador solar es un tipo de colector solar que guarda energía en un área reducida para así aumentar la intensidad de la energía. Dejamos unas explicaciones y unos dibujos para que lo tengáis mucho más claro.
El concentrador solar consta de unos espejos alineados que reflejan la luz hacia un mismo objetivo. Este capta la energía para aprovecharla y para transformarla en electricidad. Tipos de concentradores solares: existen dos tipos. Los concentradores cilíndricos parabólicos, que cuentan con algo que los distingue del resto, una curvatura única. De ahí viene su nombre, concentradores 2D, lo que indica que son bidimensionales. Las temperaturas que se obtienen a través de este sistema son medias. Su entorno focal es de 200 a 300 grados centígrados. Y la otra son concentradores solares paraboloides de revolución. Y mientras los concentradores cilíndricos parabólicos se caracterizan por tener una sola curvatura, los concentradores solares paraboloides de revolución tienen dos curvaturas, y de ahí viene su otro nombre, 3D. Las temperaturas de estos sistemas son mayores que de 300 grados centígrados. El funcionamiento de los concentradores solares. Lo más complicado para el uso de estos concentradores solares es el seguimiento del sol todas las horas del día. Es muy difícil que el concentrador siga paralelamente a la radiación solar, ya que este no es eficiente como un girasol y no puede hacerlo por sí solo. Para lograrlo es necesario que tenga un sistema de movimiento con el sol llamado tracking, en inglés, y ser motorizado por un sistema de control. El sistema de control está formado por un tubo estrecho. La radiación entra a través de este, que tiene en el fondo una celda fotovoltaica. Al estar bien emparejado con orientación directa hacia el sol, el concentrador logra que la radiación llegue al fondo del tubo y que la célula fotovoltaica a su vez genere electricidad. Cuando esto no ocurre, el concentrador gira hasta encontrar nuevamente tensión en la celda fotovoltaica. Cuando el concentrador solar es pequeño, como el de una cocina solar, el seguimiento del sol puede tener una buena garantía con un sistema de tracking aplicado directamente al concentrador. Sin embargo, en los concentradores solares que son más grandes de tecnología, al ser de dimensión mayor, se complica. Muchas veces hay deformaciones arriba del concentrador y hacen más difícil el funcionamiento que este conlleva. Las aplicaciones de los concentradores solares. La primera es en cuanto a la energía. Este tipo de energía tiene mayor eficiencia en comparación con cualquier otra. Y la otra son ventajas económicas. Al construir un concentrador solar nos ahorramos una gran suma de dinero, pues los costes de estos radican principalmente en las superficies reflectantes, cuyo coste no suele ser muy alto. Las células fotovoltaicas utilizadas en la concentración fotovoltaica son diferentes de las células que se utilizan en los paneles fotovoltaicos tradicionales. Estas deben soportar una densidad de radiación mucho mayor, ya que la potencia lumínica que les llega es la misma, pero sobre una superficie menor, y a estas células se les adquiere el nombre de multiunión. Aquí un ejemplo. Los sistemas de seguimiento solar. Un seguidor solar es una máquina con una parte fija y otra móvil, que dispone una superficie de captación solar, lo más perpendicular al sol posible a lo largo del día, y dentro de su rango de movimiento. Los elementos ópticos tienen que tener una alineación visual con respecto al sol, es decir, seguir el sol durante el día. Ya bien sea un espejo o una lente, esté siempre perpendicular a la radiación solar. Sin este seguimiento, el sistema de concentración fotovoltaico no puede producir electricidad, ya que la luz no estará en la célula. Los tipos de seguidores solares, según el rango de movimiento. Tenemos primero los seguidores con un eje, que se llama de esta forma a los seguidores que solo gozan de un grado de libertad en su movimiento, bien sea de este a oeste o de norte a sur, pero solo un grado de libertad. El primero que tenemos es el polar, que tiene el eje orientación al sur y su inclinación es igual a la altitud del lugar. El azimutal, que solo es un apoyo sobre el que se mueven los paneles solares de este a oeste. El horizontal, que es un seguidor solar de un eje horizontal, la superficie gira en un eje horizontal y orientado de norte a sur. Los seguidores de dos ejes, que son los que tienen 2 grados de libertad, capaces de hacer un seguimiento más preciso. El primero que tenemos es el monoposte. Tiene un único apoyo central. A esto se les suele llamar flores solares o smart flower. Tiene una capacidad de giro de 360 grados. Aquí os hemos dejado un vídeo de cómo se monta y cómo es. Carrusel tiene varios apoyos distribuidos a lo largo de la superficie circular, de forma que toda la estructura que soporta las placas solares gira en un círculo de 360 grados. El dispersor de calor. La alta concentración de radiación solar produce altas temperaturas, aunque las células con tecnología multiunión utilizadas en los sistemas de concentración fotovoltaica no causa que disminuya su rendimiento por la elevada temperatura. Resulta necesario evacuar el exceso de calor para proteger a los otros componentes. Para ello se acoplan a la célula fotovoltaica láminas de cobre y aluminio que disipan el exceso de calor.
Los inversores, que es un dispositivo muy común en todos los sistemas fotovoltaicos y es el encargado de transformar la corriente continua producida de módulos fotovoltaicos en alterna para su transporte y distribución. Ahora hablaremos de las ventajas y desventajas. Las ventajas, empezamos con que el sol es una fuente de energía inagotable. Las instalaciones para su aprovechamiento no contaminan la atmósfera, no producen gases de efecto invernadero ni tampoco contaminan contaminaciones del agua. Además, no produce contaminación acústica, ya que su generación es silenciosa. Integrabilidad en ciclos térmicos convencionales de generación, como son Rakin, Brayton, Stirling. Su disponibilidad, incluso en lugares remotos que pueden ser de difícil acceso para obtener energía de otras fuentes, siempre es posible contar con la energía solar. También permite la generación distribuida de la electricidad solar en horas de máxima demanda, cuando la eólica y la hidroeléctrica son escasas. Tienen un importante mercado potencial en todo el mundo y ya existe el conocimiento y las experiencias necesarias. Las desventajas, empezamos porque son problemáticas con el paso de las nubes, ya que es necesario implantar buenas estrategias de control para que esto no pase. Estacionalidad, solo generan en horas solares y la utilización de esta energía también produce ciertos problemas indirectos, como son los materiales de desecho que quedan en la fabricación de los paneles fotovoltaicos, los cuales son tóxicos. Y por último, las plantas solares requieren de grandes espacios, lo cual afecta a los sistemas ecológicos. La conclusión que nosotros hemos tomado, gracias a toda la información que hemos recogido, es que, como hemos visto tarde o temprano, tendremos que cambiar nuestra forma de generar la energía. Cierto es que hoy por hoy los componentes fósiles son más baratos que las nuevas energías renovables, pero también contaminan y está claro que la sociedad tiene que dar un cambio de mentalidad porque la energía limpia es más cara, pero si se sigue investigando y apostando por estas nuevas energías se mejorarán y se harán más eficientes, llegando a poder sustituir a esos combustibles fósiles que tanto dañan el planeta. Al fin y al cabo tendremos que usar estas nuevas fuentes de energía porque los recursos son finitos y estas nuevas fuentes son infinitas. Hay que seguir investigando y mejorando la eficiencia y el aprovechamiento de la energía de estas fuentes renovables. Os hemos dejado también aquí unos enlaces de donde hemos sacado toda esta información para poderos informar más y más detalladamente si es lo que queréis. Muchas gracias y adiós.